Hola, buenas tardes. Nos volvemos a encontrar en esta oportunidad para continuar ya con las últimas clases del módulo uno. Ya nos queda muy poquito para finalizar. Estamos hoy en la clase número 7 y vamos a seguir viendo acerca de lo que iniciamos la clase número 6 con respecto a lo que es discapacidad, los conceptos de discapacidad, fragilidad y dependencia. ¿Sí? La clase pasada avanzamos con respecto a los conceptos eh, últimos mencionados, que fue eh, fragilidad, dependencia, y eh, ahondamos sobre el concepto de autonomía como derecho. Así que hoy vamos a enfocarnos principalmente en el concepto de discapacidad. ¿Sí? Ya nos queda solamente una clase, aparte de esto, una clase por delante, así que vamos finalizando el módulo. Voy a compartir con ustedes pantalla, como lo suelo hacer siempre, para que podamos ir profundizando sobre el tema de los conceptos. Bueno, eh, como les decía, estamos en el módulo uno eh, y seguimos trabajando con esta parte 2. Bueno, vamos a comenzar a ver lo que es discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobada por Ley Nacional número 26.378 en el año 2008, reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona, que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. ¿Sí? La ley toma lo que dice la convención acerca de lo que es la discapacidad. En el año 1980, la Organización Mundial de la Salud Pública, eh, según una clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalías, define a la discapacidad en tres dimensiones. Una es la de deficiencia, es decir, pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica del individuo. Es decir, se centra en el nivel orgánico de la persona, en el nivel de órgano, ¿sí? Define a discapacidad como la restricción o ausencia, debido a deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad dentro del margen que se considera normal. Acá ya pone el foco sobre el nivel del individuo. Y describe como minusvalía la situación de desventaja que surge en un individuo como consecuencia de una deficiencia o discapacidad que limita o impide el desempeño de un rol que es normal. En este sentido, hace foco en nivel social, ¿sí? Esta clasificación internacional introduce el concepto de minusvalía con una connotación social. En cuanto a la desventaja que produce la persona, padecer una deficiencia o una discapacidad. Recuerden que anteriormente ya veníamos viendo esto en el sentido de que no se trata, ¿sí? Al hablar de eh, desde un enfoque desde lo biopsicosocial, ¿sí? No solamente hablamos sobre lo que le ocurre a la persona en el cuerpo, lo que le ocurre en las emociones, en la estructura cognitiva, sino también en cuanto a lo que hace al contexto, a la vinculación con ese contexto y a la participación social de las personas. Recientemente y en el marco de nuevas perspectivas, ¿sí? Acuérdense que lo que mencionábamos recién es de 1980. Entonces, en el marco de estas nuevas perspectivas que han ido surgiendo en este tiempo, los términos de eficiencia, discapacidad y minusvalía han sido reemplazados por términos de función, estructura, actividad y participación respectivamente. ¿Sí? Entonces, si hablamos
Antes hablábamos de deficiencia, ahora es reemplazado por función y estructura. Son problemas en las funciones o estructuras corporales, ¿sí? Estas, eh, Estos problemas pueden ser temporales. Por ejemplo, una persona que tiene una fractura significaría que tiene una deficiencia temporal en la estructura corporal de dicho hueso. Es decir, por el momento ahí hay un problema, pero eso es temporal porque se puede resolver. Hay otras que son permanentes. Una persona con una paraplegia tendría una deficiencia permanente de los músculos de la mitad inferior del cuerpo. ¿Tá? Entonces, cuando en vez de hablar de deficiencia, se habla de función y estructura, y algunas de estas pueden ser temporales y otras pueden ser permanentes. El término discapacidad ha sido reemplazado por el término neutro de actividad, y las circunstancias negativas en esta dimensión se describen como limitaciones en la actividad. Actividad es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo, y sería lo que la persona sería capaz de realizar en un entorno facilitador. Eso habla de su nivel individual, ¿no? Vuelve en esta conceptualización a tomar el nivel individual. La dimensión actividad abarca todo el rango de áreas vitales que tienen relación con la salud. Limitaciones en la actividad son dificultades que un individuo con determinado estado de salud puede tener en el desempeño, realización de diversas actividades. La actividad está limitada cuando la persona, en el contexto de un estado de salud, tiene dificultades para realizar esa actividad de manera esperada o no puede realizarla. Las limitaciones de la actividad se evalúan en comparación con una norma aceptada, de acuerdo con las expectativas culturales y sociales de la población. La utilización de ayudas técnicas no elimina la deficiencia, pero puede suprimir las limitaciones en la actividad en áreas específicas. Cuando hablamos de ayudas técnicas, se refiere, por ejemplo, una persona que tiene una limitación en la actividad, por ejemplo, para escuchar, ¿sí? Tiene pérdida de la audición. Un audífono es una ayuda técnica. Esa persona le va a permitir realizar una actividad que de otro modo no podría, ¿sí? Entonces, en este caso, como decíamos recién, la ayuda técnica no va a eliminar la deficiencia, es decir, no va a hacer que la persona de pronto escucha, ¿sí? Sino que suprime la limitación, ¿se entiende? Porque sí es verdad que va a poder escuchar, pero no va a escuchar del modo que escucha una persona que no tiene esa limitación. No sé si se entiende, por ahí es un poquito complejo, pero tal vez ustedes lo puedan trabajar un poco más ahí con los coordinadores, ¿sí? Una persona, por ejemplo, que tiene limitaciones para caminar. Una ayuda técnica pueden ser unas muletas, ¿sí? Eso le va a facilitar realizar algunas actividades que sin esa ayuda técnica no podría realizar, ¿sí? Es muy importante que cuando nosotros pensemos en la discapacidad, y yo quiero volver un poquito para atrás, eh, mm, no, esto es acá. Eh, Hay cosas que están estandarizadas y se espera que las personas las puedan realizar dentro de lo que se considera un rango normal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay una deficiencia que no me permite realizar esa actividad dentro del rango normal o de lo que se considera normal? Es cuando uno puede evaluar que hay una discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, em, hace un tiempito atrás tuve el caso de una paciente con diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, cuando fuimos a tramitar el certificado de discapacidad, que eso también vamos a ver después de qué se trata, eh, una de las cosas que me explican es que si la paciente estaba pudiendo realizar eh,
las actividades dentro del rango normal, es decir, ella podía manejarse sola y además tener vinculación social y además eh, poder hacer toda una serie de actividades, no le iba a corresponder el certificado de discapacidad, porque si bien tenía un diagnóstico que podía limitar sus actividades, si ella estaba con un tratamiento que le permitiera eh, eliminar esas limitaciones, entonces no le corresponde. Ahora, en este caso particular, eh, la paciente, si bien estaba con una medicación, no era la medicación completa que ella requería, porque la que sí le permitía funcionar de manera autónoma, a ella particularmente le hacía mal. Entonces, en ese caso, sí se consideró que tenía una discapacidad, ¿sí? Porque el tratamiento médico que ella seguía no anulaba las limitaciones provenientes del diagnóstico. No sé si les hice mucho lío, pero la idea es que ustedes puedan pensar que lo que produce la discapacidad tiene que ver con las limitaciones en realizar una o varias actividades, ¿sí? Bueno, la minusvalía, perdón, es reemplazado por el término participación. Participación es el acto de involucrarse en una situación vital, que es lo que la persona hace en su entorno habitual, haciendo referencia a oportunidades o a redes sociales. Ahí enfoca al nivel social, ¿sí? Restricciones a la participación. Este término que sustituye a la de minusvalía alude a los problemas que un individuo pueda experimentar al involucrarse en situaciones vitales. Las dimensiones de discapacidad son tres. A nivel corporal, nosotros podemos encontrar funciones y estructuras corporales, ¿sí? Que es lo que mencionábamos hace un momento. A nivel individual, actividades y participación en relación al aprendizaje, comunicación, cuidado personal, relaciones interpersonales, etc. Y a nivel social, factores contextuales, servicios y programas, redes de apoyo, entorno natural, rural, urbano, etc. Esto también es importante tener en cuenta los factores contextuales en los cuales se dan esas limitaciones a la actividad, ¿sí? Porque no es lo mismo una persona que eh, tenga una limitación para caminar, por ejemplo, y que requiere el uso de silla de ruedas en un contexto urbano donde tal vez tenemos veredas a veces hago la aclaración, donde tenemos veredas que están en condiciones para que circule la silla de ruedas, donde tenemos rampas, donde tenemos edificios donde para el acceso también se utilizan rampas, donde tenemos distintas disposiciones, ¿sí? Por ejemplo, lo arquitectónico que faciliten el traslado, donde contamos con eh, que lo charlábamos un poquito cuando veíamos las actividades de la vida diaria, cuando contamos con transporte urbano que permita subir con una silla de ruedas, ¿sí? Que tenga el espacio y la capacidad para hacer ese traslado. A una persona que vive en un entorno rural, por ejemplo, donde esa persona va a estar más limitada tal vez para el uso de su silla de ruedas en los traslados, en la forma en que se maneja, si el ámbito en el cual está es un ámbito rural. ¿Sí? O si vive en comunidades muy pequeñas, en localidades pequeñas, donde las estructuras urbanas, arquitectónicas, no están dispuestas para facilitar el traslado de una persona con silla de ruedas. Y en ese caso, ustedes podrían hacer una observación, cada uno de sus localidades, a donde viven, que incluso se trataría, por ejemplo, de salir quizás con el mismo grupo de
que están hoy juntos, poder darse una vueltita a la manzana, dos vueltitas a la manzana, y fijarse si en el caso de que ustedes tuvieran algún tipo de limitación, ¿cómo sería, por ejemplo, transitarla si tuvieran dificultades auditivas, si tuvieran dificultades visuales, si tuvieran problemas motores? ¿Sí? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería transitar? ¿Cómo sería caminar por esas calles, movilizarse? ¿Sí? Y bueno, podríamos hacerlo con muchos ejercicios que están vinculados a estas limitaciones que se presentan y cómo las estructuras urbanas y arquitectónicas de los lugares a donde nosotros vivimos muchas veces no están preparados, ¿sí? Para poder acercar, ¿sí? A las personas que tienen estas limitaciones, en vez de alejarlas. Inclusive yo hoy que les estoy dando clase, por ejemplo, si hubiera una persona con una, problemas auditivos, disminución auditiva, yo no sé usar lengua de señas, menos mal que me estoy apoyando sobre el Power que tiene frases, pero no podría escuchar toda la clase, ¿sí? Porque no tendría cómo favorecer para que esa persona escuchara. Entonces vemos que constantemente las personas que tienen ciertas limitaciones se encuentran con barreras, barreras que no tienen que ver con lo suyo propio, sino que tienen que ver con el contexto, ¿sí? Bueno, la proporción de personas con discapacidad está aumentando, lo cual se atribuye al envejecimiento de la población y al aumento de las enfermedades crónicas a escala mundial. Esto es para tener en cuenta, ¿no? Las personas con discapacidad no suelen recibir la atención en salud que necesitan, muchas veces por los limitantes para acceder, ¿sí? A los requerimientos que necesitan. Una persona con discapacidad generalmente requiere de rehabilitación, requiere de ciertos apoyos o ayudas técnicas, y a veces conseguirlos es muy difícil. Eh, Nosotros acá en el hospital, por ejemplo, ustedes pueden indagar en la zona donde cada uno de ustedes está hoy viviendo. eh, si cuentan con un servicio de rehabilitación, no sé si tienen hospitales provinciales en su localidad, podrían averiguar, si teniendo hospital, si cuentan con el servicio de rehabilitación. Acá, por ejemplo, en Funes tenemos servicio de rehabilitación, pero no hay tantos profesionales que puedan abarcar la atención de tantos pacientes que requieren, ¿sí? Rehabilitación o apoyo. Las personas con discapacidad son vulnerables a la pobreza. Lamentablemente este año, y seguramente ustedes lo han escuchado en las noticias, eh, ha habido marchas y reclamos por parte de las personas con discapacidad y sus familias por la falta de cobertura, ¿sí? De servicios por parte de la nación. Entonces, eso vulnera los derechos de las personas a acceder, como decimos recién, a una atención de salud completa, pero también que los gastos que muchas veces representa eh, el día a día de una persona con discapacidad hace que la situación de pobreza sea mucho más profunda, ¿sí? Que tal vez en otra situación, porque esa persona requiere tal vez más medicamentos o medicamentos de alto costo, o requiere, por ejemplo, esto que hablábamos de las ayudas técnicas. Hay sillas de ruedas y sillas de ruedas, eso seguramente ustedes lo habrán visto. Sí, hay sillas de ruedas que a veces, bueno, hay que empujarlas y cuesta, y eso tal vez les va a tocar a ustedes en su tarea como auxiliares en gerontología, y de pronto tenemos sillas de ruedas que son mecánicas, que se manejan con un solo dedo, que tienen todos los apoyos, que son livianas, ultra livianas, que son fáciles de movilizar, etcétera, etcétera. Digo, las situaciones de carencia y de
pobreza, eh, colocan a las personas con discapacidad en situación de mucha vulnerabilidad, ¿sí? Porque no es lo mismo acceder a ciertos recursos que no acceder a ellos. Eh, lo mismo que decíamos recién, de tener la posibilidad de hacer una rehabilitación, no es lo mismo tener que trasladarse a un centro que la rehabilitación se pueda hacer 24/7 en la casa o que tengan acceso a ciertas comodidades que tal vez no las tienen fuera de la casa. Eh, la verdad que es un tema complejo, es un tema complejo que está atravesado por muchas aristas, pero que además y particularmente en las franjas de la niñez y en la vejez se ve como hay mayor vulnerabilidad, ¿no? Con respecto a este tema. La rehabilitación ayuda a potenciar al máximo la capacidad de mejorar la calidad de vida y reforzar la independencia. Y eso es importante, pero como decimos recién, no siempre está disponible, no siempre hay cupo, no siempre sí, porque a veces el sistema público se ve desbordado. En ese sentido, ustedes como auxiliares de gerontología son un recurso muy valioso, ¿no? Para poder tal vez favorecer algunas acciones dentro del hogar o dentro de de las instituciones de larga estadía que ayuden, ¿sí? Que colaboren con lo de la rehabilitación y así poder mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene por objeto promover, proteger y asegurar el goce de los derechos humanos para todas las personas con discapacidad, lo cual, como hablábamos recién, no siempre sucede y está atravesado por las políticas públicas y sociales de los diferentes países. A los fines conceptuales y desde el paradigma de los derechos que hemos estado hablando y que decimos que este paradigma atraviesa toda la conceptualización que venimos trabajando, el término correcto es referirse a las personas como personas con discapacidad. Según la época, portar un déficit implicaba ser despreciado, o adorado, o compadecido, o aniquilado, o temido, según las ideologías imperantes en el grupo social de pertenencia. ¿Sí? Si nosotros vamos hacia la historia, podemos ver situaciones donde una persona con algún tipo de deficiencia, ¿sí? Con algún tipo de limitación, podía ser esto, ¿no? Decir, bueno, no sirve y se lo llevaba, se lo mataba, o se le tenía temor, o no. Eso tenía que ver con las cuestiones, eh, las miradas sociales que se manejaban en la época. El otro día justamente estaba dando un taller en la escuela sobre este tema y una profesora recordaba que hace varios años atrás ya, pero un chico con un diagnóstico de síndrome de Down, por ejemplo, en su casa era escondido, o sea, era un chico que no salía a la calle, que se lo mantenía encerrado, que si iba alguien a la casa se lo ponía en una habitación para que no lo vean, ¿sí? Y esto, está bien que hablamos hace muchos años atrás, pero no estamos hablando de hace un siglo atrás, ¿sí? Entonces, hoy vemos que eh, un niño con síndrome de Down participa de actividades escolares, concurre a la escuela con su maestra integradora, hace diferentes actividades, ¿sí? O sea, vemos que ha habido una transformación social en cuanto a la mirada que se tiene sobre las personas con discapacidad. Eso ha ido cambiando, ¿sí? En la etapa del cristianismo, las personas con discapacidad fueron objeto de caridad o asilo, ¿no? Muchos asilos o incluso hospitales surgieron en realidad no con la función de hospital, sino con la función de ofrecer asilo, es decir, cobijar
a personas que tenían discapacidad y como eran expulsadas socialmente, ¿sí? No tenían la posibilidad de trabajar, no tenían la posibilidad de permanecer en sus familias, eran completamente eh, despreciadas, entonces era como que, bueno, esas personas se las recogía y se las ubicaba en determinados lugares. Fuera la limitación que tuviera, ya sea a nivel psicológico, a nivel estructural físico, ¿no? Era como se las ponía aparte. Y bueno, era como la caridad cristiana, bueno, los recojamos, no los dejemos ahí tirados mendigando, pidiendo pan, ¿no? Porque esa era te tocaba eso, digamos, estar en la calle pidiendo pan o que te recogiera. Luego fueron considerados sujetos de asistencia o de protección, ¿sí? Llegando en el siglo pasado al modelo rehabilitador tendiente a normalizar a las personas con discapacidad. Esta visión reduccionista pone el acento en el individuo y sus posibilidades de adaptación. Sin embargo, como decíamos recién, en las últimas décadas se desarrolla el modelo social mirando a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, ¿sí? Y se comienza a visualizar este grupo desde la organización y participación activa de las personas con discapacidad en distintos ámbitos, ¿sí? Entendiendo que tienen algo para decir, que tienen algo para expresar, que no se hace asistencia por caridad, sino que se favorece el acceso a la salud y se promueve el acceso a la salud como un derecho y se promueve la participación, la organización de personas con discapacidad, de las familias, ¿sí? Con la intención de que la sociedad pueda modificar la mirada y entender que son personas como cada uno de nosotros, nada más que tienen alguna limitación. Eso es todo. Hoy se hace más hincapié en los factores ambientales, en su calidad de condicionantes, tanto del origen de las discapacidades como de la solución de los problemas que conllevan. Este nuevo enfoque sostiene que una parte sustancial de las dificultades y desventajas que tienen las personas con discapacidad no son atribuibles a sus propios déficits y limitaciones, sino a carencias, obstáculos y barreras que existen en el entorno social. A partir de la participación de las propias personas con discapacidad, es que el enfoque de esta temática se actualiza y enriquece al pensarse desde la perspectiva de los derechos humanos. Un ejemplo muy sencillo. Yo trabajo, como les contaba en otras clases, en un hospital provincial. Este hospital provincial, hasta hace aproximadamente unos 6, 7 años atrás, el ingreso solamente tenía escaleras, no había rampas. Y no estamos hablando de que no pueda subir una persona en silla de ruedas. Estamos diciendo la dificultad que tiene una persona para subir las escaleras, que use, por ejemplo, muletas, que, por ejemplo, eh, tenga una eh, dificultad respiratoria, sí, que le cueste subir escaleras. Bueno, para que ustedes vean cómo en realidad esos obstáculos y esas barreras tienen que ver con cuestiones del entorno, ¿sí? Hace ya unos 6 7 años se hizo una rampa y lo que permite son facilitarle a la gente que, por ejemplo, pueda entrar al hospital. Algo sencillo. Una persona que tiene una limitación se encontraba con una barrera que le impedía un acceso real. Hoy ese acceso está, es posible, ¿sí? Y así con muchas otras cosas que si nosotros ponemos un poquito, prestamos un poquito de atención, miramos a las personas que tenemos al frente, a las personas con discapacidad que conocemos, y a su vez miramos nuestro entorno, nos vamos a dar cuenta de las dificultades con las que se encuentran, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta también que nosotros como sociedad muchas veces no estamos preparados ni dispuestos a
quitar esas barreras. Así que en eso también tenemos que tener ojo, porque a veces nosotros miramos desde lo que sí podemos nosotros y no desde la limitación que tiene el otro. Se los dejo pensar. Pensamos entre todos. ¿Cómo pensamos la discapacidad? ¿Podemos identificar cuáles son las barreras del entorno social? Eh, ¿Por qué es correcto hablar de personas con discapacidad y no utilizar expresiones como discapacitado o personas con necesidades especiales? Los dejo que charlen, que trabajen con la guía de su coordinadora y nos encontramos en un momentito. Dejo de compartir acá. En un ratito estamos de vuelta.